Y bien, le hace el estado suya, doctora, puede dar inicio a la sesión. Listo, muchas gracias. Muy buenas noches a cada uno de los participantes en este curso especializado denominado Procedimiento Administrativo Disciplinario. Como ya me presentaron, mi nombre es Isabel Pimentel Navarro, soy docente de esta materia en diferentes entidades públicas, diferentes instituciones, ¿no? Razón por la cual se me ha encargado pues también dictar este curso a través de esta institución. Voy a compartir las láminas que están programadas para el día de hoy para poder hacer el curso más dinámico, más entendible, como ya también se ha comentado. Si hubiera alguna pregunta, alguna duda que tuvieran relacionado al tema que estamos tratando, pues le pido que levanten la mano, si no al final de la sesión también vamos a dar unos minutos para que ustedes puedan realizar las preguntas que tengan respecto al curso que vamos a presentar el día de hoy. ¿Me confirman, por favor, si todos pueden visualizar las láminas? Sí, doctora, sí se logra visualizar los paquetes. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Araceli Milagros. Listo. Entonces, el día de hoy, pues, vamos a conversar sobre este tema tan importante que es el procedimiento administrativo disciplinario en el marco de la Ley del Servicio Civil. Para ello, vamos a desarrollar este temario, vamos a conceptualizar qué es el procedimiento administrativo disciplinario. También vamos a comentar sobre los instrumentos normativos, ¿no?, del PAD, cuáles son las sanciones administrativas que se pueden imponer dentro de un procedimiento administrativo disciplinario, quiénes son las autoridades en el procedimiento administrativo disciplinario, qué papel cumple la Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario. También vamos a conversar sobre las etapas del procedimiento administrativo disciplinario, sobre la figura de la prescripción, en qué consiste, y también finalmente sobre los recursos impugnatorios. Ese es el temario que el día de hoy vamos a desarrollar. Ahora bien, vamos a conceptualizar el procedimiento administrativo disciplinario. Pues este es un procedimiento administrativo sancionador que se funda en una relación jurídica que tiene una característica. Esta relación jurídica tiene una sujeción especial entre el servidor civil y la administración pública. Existe esta sujeción especial, que es evidentemente un requisito para que se llegue a dar este procedimiento administrativo disciplinario, a diferencia de la sujeción general que tienen los administrados, ¿no?, que se encuentran vinculados de alguna manera a la administración pública. Ahora bien, ¿cuáles son los instrumentos normativos que se encuentran vigentes, que se aplican en el procedimiento administrativo disciplinario? Pues tenemos la ley 30057, que es la ley del servicio civil. Esta se publicó en el Diario Oficial El Peruano el 4 de julio del año 2013. En la ley 30057, a partir del artículo 85 en adelante, pues se desarrolla el régimen disciplinario, se establecen cuáles son las faltas, las autoridades, se crea esta figura del secretario técnico, se hace referencia a estas etapas que más adelante vamos a conversar, ¿no? Entonces, se unifica los procedimientos administrativos disciplinarios a través de la ley 30057. Posteriormente, el año siguiente, se publicó el reglamento general de esta ley 30057,
el 13 de junio del año 2014. Y en el reglamento se señaló que después de los 3 meses de entrada en vigencia el reglamento, es decir, a partir del día siguiente de los 3 meses, a partir del 14 de septiembre del año 2014, es que entra en vigencia el régimen disciplinario del procedimiento administrativo disciplinario que estamos tratando el día de hoy. Posteriormente, en el año 2015, también se publica en el Diario Oficial El Peruano la Directiva 2/2015, que regula el régimen disciplinario y procedimiento sancionador de la Ley 30057. A través de esta directiva se establecieron pautas, se desarrollaron aspectos que ya se habían señalado tanto en la ley como en el reglamento. Supletoriamente, también aplicamos las reglas del TUO de la ley 27444, la ley de procedimiento administrativo general, ¿no? Respecto a los aspectos que no se encuentran regulados en la ley, ni en el reglamento, ni en la directiva, como por ejemplo el régimen de notificaciones, ¿no? Aplicamos las reglas del TUO, las que se encuentran establecidas en el artículo 21 del TUO, también las reglas de competencia, las reglas de abstención, y muchas figuras que no necesariamente pues han sido reguladas en esta ley especial. También aplicamos supletoriamente la ley del Código de Ética de la función pública, aspectos que se encuentran vigentes, como la regulación de principios, deberes, prohibiciones, ¿no? Que se encuentran vigentes y que también se aplican en el procedimiento administrativo disciplinario. Ahora vamos a conversar sobre las sanciones administrativas. ¿Qué ocurre si a un servidor se le atribuye haber cometido una falta administrativa? Esta falta pues se ha acreditado, luego que se inicia un procedimiento administrativo disciplinario, se acredita y este servidor es pasible que se le imponga una sanción administrativa. ¿Cuáles son esas sanciones administrativas que se encuentran reguladas en el artículo 88 de la ley 30057? Pues son las siguientes: la amonestación escrita o la amonestación verbal, la suspensión sin goce de remuneraciones, que puede ir desde un día hasta los 365 días. Luego tenemos la sanción de destitución y la sanción de inhabilitación. Una de estas sanciones administrativas pues tiene una característica en particular. Por ejemplo, la sanción de amonestación verbal es una sanción que la impone el jefe inmediato del servidor. ¿Quién es el jefe inmediato? Vamos a dar un ejemplo. Imaginemos que yo soy una servidora de una entidad pública X, ¿no? Y pertenezco a la oficina de asesoría jurídica. Soy abogada de esta oficina y dependo directamente del jefe de asesoría jurídica. Si se acredita de que mi persona ha incurrido en una falta administrativa, pues me inician un procedimiento administrativo disciplinario, y si la sanción resulta una sanción de amonestación escrita, en este caso puntual, no la impone el jefe inmediato, que sería el jefe de la oficina de asesoría jurídica. La amonestación escrita, a diferencia de la amonestación verbal, que también la impone el jefe inmediato, requiere de un procedimiento administrativo disciplinario. Es decir, que si a mí, Isabel Pimentel, me atribuyen una falta administrativa y me imponen una sanción de amonestación escrita, necesariamente me tienen que iniciar un procedimiento administrativo disciplinario. Producto de ese procedimiento administrativo disciplinario, valga la redundancia, al concluir ese procedimiento me imponen la sanción de amonestación escrita, porque evidentemente se acreditaron que mi persona ha cometido la falta.
A diferencia de la amonestación verbal. La amonestación verbal no requiere de un procedimiento administrativo disciplinario. Este tipo de sanción tiene dos características. Es una sanción reservada y es una sanción que la impone personal, que la impone el jefe inmediato directamente. Por ejemplo, yo incurro en tardanzas. No he llegado un día tarde, otro día tarde, y mi jefe me llama, me dice, Isabel, por favor, ven un ratito. No llegues tarde en el RIS, tenemos una disposición que hay un horario de entrada, no tienes que llegar tarde. Entonces, esa sería una amonestación verbal. No se requirió de un procedimiento administrativo disciplinario, ha sido realizada de manera personal porque me la ha impuesto mi jefe inmediato y reservada porque solamente me lo ha dicho directamente, ¿no? Y no ha requerido de un documento para imponer la sanción. Esas son las características de la amonestación escrita y verbal. Tenemos también a la sanción de suspensión sin goce de remuneraciones. Esta sanción de suspensión puede ir desde un día hasta los 365 días. Esta sanción también requiere de un procedimiento administrativo disciplinario y a diferencia de la anterior, de la amonestación escrita, este tipo de sanción se registra, se inscribe en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles. La amonestación escrita no. La amonestación escrita va al legajo del servidor, igual que la suspensión, pero la suspensión sí se inscribe en este registro. Luego tenemos la sanción de destitución. Esta es la sanción más grave y funciona de la siguiente manera. La sanción de destitución es una sanción principal que tiene o que acompaña una sanción accesoria. ¿Cuál es esa sanción accesoria? La sanción de inhabilitación. ¿Qué quiero decir? Que cuando a un servidor le imponen una sanción de destitución, ¿cómo funciona esta sanción? Que físicamente, ¿no? Este servidor ya no está en la entidad, lo destituyen de esta entidad. Transcurrido los 15 días hábiles, ojo, tiene un requisito esta inhabilitación. Transcurrido los 15 días hábiles, ¿por qué es este plazo? Porque le damos al servidor la oportunidad de presentar un recurso, sea de reconsideración o de apelación. Si el servidor presenta su recurso de apelación, como normalmente ocurre en este tipo de sanciones, esta sanción, este recurso de apelación, se eleva al Tribunal del Servicio Civil. El Tribunal del Servicio Civil resuelve el recurso de apelación y puede concluir de dos maneras. O confirma la resolución o la declara nula porque ha encontrado alguna observación que hay que subsanar. En caso confirme esta sanción, regresa, ¿no? A la entidad para que la entidad ahora sí pueda inscribir esta inhabilitación. ¿Por cuántos años es la inhabilitación? Por 5 años. Entonces, no olvidemos que la sanción de destitución es una sanción principal que tiene una sanción accesoria. ¿Cuál es esa? La sanción de inhabilitación por 5 años. Luego,
tenemos una sanción de inhabilitación, ojo, que funciona como sanción principal, solamente para los casos de los ex servidores. ¿Quiénes son los ex servidores? Son aquellos que deben de cumplir, por decirlo de alguna manera, con dos requisitos. El primero de ellos es que ya no tengan vínculo con la entidad. Ojo, no tener vínculo con la entidad. Segundo requisito, que hayan cometido una de las faltas que se encuentren establecidas en el artículo 262 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General. En conclusión, ¿quién es un ex servidor? Quien ya no tiene vínculo con la entidad y quien ha cometido una falta, alguna de las faltas que se encuentran en el artículo 262 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Solamente ellos son ex servidores. Como comentábamos hace un momento, ¿no?, respecto a las sanciones administrativas, las podemos dividir en dos grupos. En las sanciones que se imponen por la comisión de una falta leve o por faltas leves, y las sanciones que se imponen por la comisión de faltas graves y muy graves. En este primer grupo, pues tenemos a la sanción de amonestación verbal y la amonestación escrita, que como ya comentamos, la amonestación verbal no requiere de un procedimiento administrativo disciplinario, a diferencia de la amonestación escrita. La amonestación verbal, por la naturaleza de esta, es decir, que es reservada y personal, pues evidentemente no va a legajo del servidor, a diferencia de la amonestación escrita. En el otro grupo tendríamos a las sanciones que se imponen por la comisión de una falta grave y muy grave, que es la suspensión, que puede ir desde un día hasta 365 días, y la sanción de destitución, que es una sanción principal que acompaña como sanción accesoria a la inhabilitación. Y también tenemos a la sanción de inhabilitación, que funciona como sanción principal que se impone a los ex servidores que tienen las características que ya no tienen vínculo con la entidad y que cometen una de las faltas que se encuentran en el artículo 262 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General. El artículo 92 de la Ley 30057 ha establecido quiénes son las autoridades en el procedimiento administrativo disciplinario. ¿Y cómo se determinan a las autoridades? Pues dependerá de la sanción a imponer. ¿Quiénes son estas autoridades? Pues el jefe inmediato del presunto infractor, como el ejemplo que les comenté. Si yo pertenezco a la oficina de asesoría jurídica y mi jefe es el jefe de asesoría jurídica. Luego tenemos al jefe de recursos humanos, o quien haga sus veces, que también es una autoridad, al titular de la entidad y al Tribunal del Servicio Civil, que es el encargado de resolver en segunda instancia los recursos de apelación que se presenten ante la imposición de una sanción de suspensión sin goce de remuneraciones o de destitución. ¿Cómo delimitamos a las autoridades? Por ejemplo, ya el artículo 92 ha previsto quiénes son las autoridades y dependerá, como lo señalamos en la lámina anterior, del tipo de sanción.
Si nos referimos a la sanción de amonestación escrita, quien asume la fase instructiva o fase instructora y la fase sancionadora será el jefe inmediato, el jefe directo del presunto infractor. Si la sanción es una suspensión sin goce de remuneraciones, quien asume la competencia como órgano instructor, el jefe inmediato del presunto infractor. Y en la fase sancionadora asume la competencia el jefe de recursos humanos o quien haga sus juicios. Para el caso de la destitución o la sanción de inhabilitación, ¿no? Como principal, ojo, asume la fase instructiva el jefe de recursos humanos y la fase sancionadora la asume el titular de la entidad. Ahora bien, cuando se establecieron las autoridades en el procedimiento administrativo disciplinario, las que acabamos de comentar, el jefe inmediato, el jefe de recursos humanos, el titular de la entidad y el tribunal del servicio civil, se creó la figura del secretario técnico de procedimientos administrativos disciplinarios. ¿Cuál es la labor que tiene el secretario técnico? Que, ojo, no es una autoridad, sino se encarga de apoyar en el desarrollo del procedimiento administrativo disciplinario a las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario. Pues las funciones del secretario técnico se encuentran señaladas en el numeral 8.2 de la Directiva 2/2015. Esta Secretaría Técnica, como ya lo comentamos, está a cargo de un secretario técnico, apoya durante todo el procedimiento administrativo disciplinario, sea en la fase instructiva, sea en la fase sancionadora, ¿no? Por eso que ese apoyo que brinda es tanto a las autoridades instructoras como a las autoridades sancionadoras. El secretario técnico propone, no decide, no es una autoridad, es un apoyo. Es designado por la máxima autoridad administrativa de la entidad y reporta funcionalmente a la Oficina de Recursos Humanos de manera semestral o también en un periodo más corto si lo solicita. Se sugiere, se recomienda que el secretario técnico tenga como perfil, ¿no?, su formación en Derecho. Y también esta Secretaría Técnica puede contar con servidores civiles de apoyo, ¿no?, teniendo en consideración la dimensión de la entidad, teniendo en consideración la carga procesal, la complejidad de los procedimientos y la cantidad de órganos desconcentrados, entre otros criterios que se puede valorar para que la Secretaría Técnica, si bien es cierto, tenga un solo secretario técnico, ¿no?, puede contar con el apoyo de varios abogados para que puedan apoyar al desarrollo, ¿no?, de estas funciones que se encuentran reguladas en el numeral 8.2 de la directiva. ¿Cuáles son esas funciones? Pues las tenemos aquí: recibir las denuncias, responder al denunciante, conducir la investigación preliminar, acopiar indicios, proponer, ojo, hablamos siempre de proponer, no de decidir, la adopción de medidas cautelares, es el soporte jurídico del procedimiento administrativo disciplinario y de las autoridades, como comentábamos, tanto instructora como sancionadora. También absuelve dudas, propone soluciones sobre los procedimientos administrativos disciplinarios, se encarga de emitir el informe de precalificación,
¿no? Que puede concluir de dos maneras. Puede recomendar un inicio de procedimiento administrativo disciplinario o también puede concluir archivando una denuncia, ¿no? Que se ha recibido y que no se tienen los elementos. De repente se solicitó información al denunciante, a las áreas, y no se encontraron los elementos suficientes para recomendar un inicio de procedimiento administrativo disciplinario. Y por lo tanto, dentro de sus facultades, que también tiene el secretario técnico, pues puede recomendar declarar no al lugar a trámite la denuncia y por lo tanto archivar. Otra de las funciones que también tiene es elaborar y custodiar los expedientes administrativos, elabora los actos de trámite, ¿no? Se encarga de toda la fase, de toda la investigación preliminar, realiza requerimientos propiamente de la investigación preliminar y, como lo comentábamos, da un reporte semestral a la Oficina de Recursos Humanos. Vamos ahora a conversar sobre las fases del procedimiento administrativo disciplinario. Hace un momento, cuando conversábamos sobre las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario, teníamos una interrogante que decía ¿cómo delimitamos a las autoridades? Y había unas láminas que decían fase instructiva, fase sancionadora. Así que voy a explicar a qué nos referimos con estas fases. Pero antes de desarrollar las fases del procedimiento administrativo disciplinario, que se dividen en dos, en la fase instructiva y en la fase sancionadora, es importante comentar que previo a ello existe la investigación preliminar, que no es una fase. Esta etapa, por decirlo de alguna manera, está a cargo del secretario técnico. En esta etapa de investigación preliminar, pues el secretario técnico, cuando recibe la denuncia, pues realiza una investigación, solicita información, puede incluso tomar declaraciones, pedir todos los medios necesarios todos los medios probatorios que sean necesarios para acreditar o desacreditar la denuncia que ha recibido. Como les comentaba, una vez que ya se concluye con la investigación preliminar, ¿cómo puede concluir esta investigación? Pues el secretario técnico puede emitir dos tipos de informes. Un informe que declara no al lugar a trámite y por lo tanto archiva la denuncia, o puede emitir un informe de precalificación donde recomienda el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario. Evidentemente, esta segunda opción se realiza porque hay elementos, ¿no?, que nos permiten recomendar un inicio de procedimiento administrativo disciplinario. Y es de vital importancia este informe de precalificación que emite el secretario técnico. ¿Por qué? Porque es el punto de partida de todo el PAT. En este informe de precalificación, donde se recomienda un inicio de procedimiento administrativo disciplinario, se tiene que identificar al presunto responsable, se tiene que señalar cuál es la norma presuntamente vulnerada, se tiene que delimitar a las autoridades en función a la sanción que se recomienda. Ojo, por eso que en las láminas anteriores, cuando conversábamos sobre las sanciones disciplinarias, preguntamos, ¿cómo delimitamos la sanción? Y justamente en ese informe de precalificación, que es tan importante, el secretario técnico es quien señala en el informe cuál es la posible sanción a imponer. Y en atención a esa recomendación es que se delimitan a las autoridades. Ahora bien,
Una vez que ya se recomienda el inicio de procedimiento administrativo disciplinario, donde ya se ha establecido quién es la autoridad competente, se remite este informe de precalificación a esa autoridad. Y es allí donde ya nos referimos a la fase instructiva. Nos encontraríamos aquí. Esta fase instructiva está a cargo de una autoridad competente, quien recibe este informe de precalificación, ¿no? Lo recibe y tiene dos opciones. Puede tomar en consideración esta recomendación de inicio de procedimiento administrativo disciplinario y por lo tanto inicia el procedimiento administrativo disciplinario con este acto o resolución, memo o carta que contenga toda una estructura que se encuentra establecida en la Directiva 2/2015, ¿no? Y se notifica al servidor. Es aquí donde ya nos referimos al inicio de procedimiento administrativo disciplinario, con la notificación de este acto. Una vez notificado al servidor, se le otorga un plazo de 5 días hábiles para presentar su informe de descargo. El servidor, una vez notificado, puede solicitar la ampliación para presentar su informe de descargo. Normalmente solicitan el plazo de 5 días adicionales, ¿no? Este plazo es evaluado por el órgano instructor, se le otorga este plazo adicional para que pueda presentar su informe de descargo. Una vez presentado este informe de descargo, el órgano instructor analiza este informe de descargo. Si le parece pertinente, puede solicitar alguna información adicional para hacer una verificación o un contraste. ¿Y cómo concluye esta fase? Con la emisión de un informe. En esta fase, el órgano instructor emite un informe llamado informe de instrucción, y este informe es trasladado al órgano sancionador. El órgano sancionador, ojo, dependerá del tipo de sanción al que nos referimos. Imaginemos que es una suspensión sin goce de remuneraciones. Por lo tanto, quien asume la competencia en la fase instructiva sería el jefe inmediato, y el jefe de recursos humanos asumiría la competencia como órgano sancionador. Bueno, entonces el jefe de recursos humanos recibe este informe de instrucción, lo notifica al servidor y también le comunica que en caso lo requiera puede solicitar un informe oral ante el órgano sancionador. ¿Por qué es importante esta audiencia del informe oral? Porque así como el servidor ejerció su derecho de defensa en la fase instructiva ante el órgano sancionador, también en la fase sancionadora tiene la oportunidad para ejercer su derecho de defensa, pero ahora ante el órgano sancionador. Entonces, el órgano sancionador traslada este informe de instrucción y le comunica que en caso lo requiera puede solicitar pues su informe oral. Tiene un plazo de 3 días para solicitarlo. Una vez solicitado, el órgano sancionador señala fecha, hora y duración del informe oral
se lleva a cabo el informe oral. Una vez concluido este, se emite la resolución con la cual concluye el procedimiento administrativo disciplinario. Estas son las fases del procedimiento administrativo disciplinario. Les comentaba que antes de la fase instructiva existe la investigación preliminar que está a cargo del secretario técnico. En esta etapa, en estas actividades preparatorias, ¿no? Como lo comentamos, está a cargo del secretario técnico, se realiza una investigación preliminar. El secretario técnico emite un informe delimitando la competencia de la autoridad instructora y emite su informe de precalificación. Ahora bien, ¿cómo puede generarse, qué puede originar una actividad preparatoria? Una denuncia administrativa, ¿no? Que es un acto de colaboración con la administración pública por parte de un particular, con el cual comunica una presunta irregularidad que no necesariamente tendrá como consecuencia el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario, porque en realidad esto dependerá de los elementos que tenga la denuncia, de todos los medios probatorios que se puedan recabar en la investigación preliminar para que el secretario técnico finalmente pueda recomendar iniciar un procedimiento administrativo disciplinario. Porque de lo contrario, pues sabemos que también tiene la posibilidad de declarar no al lugar a trámite y por lo tanto archivar una denuncia, ¿no? También una investigación preliminar puede originarse por un informe de control emitido por el órgano de control institucional. Es cuando el órgano de control institucional le comunica al titular de la entidad la emisión de un informe de auditoría donde existe una recomendación por implementar en relación al deslinde de responsabilidades, ¿no? Una vez que el titular de la entidad toma conocimiento de este informe de control, pues lo traslada a la Oficina de Recursos Humanos para que finalmente llegue a la Secretaría Técnica. Ya en Secretaría Técnica se hace una valoración, un estudio de este informe de auditoría, ¿no? Si hay elementos o no hay elementos para recomendar un inicio de procedimiento administrativo disciplinario. También una investigación preliminar puede generarse por un reporte interno, ¿no? Que son estos actos de trámite generados por las áreas de la misma entidad. Siempre pongo como ejemplo estos reportes que pueden generar el área de escalafón, de administración de personal que se encargan de procesar la información en relación a las tardanzas, a las inasistencias, ¿no? Entonces esta información la podemos denominar como un reporte interno, porque muchas veces estas áreas comunican a la Oficina de Recursos Humanos y por lo tanto posteriormente a la Secretaría Técnica qué servidores pues habrían incurrido en inasistencias o en tardanzas, ¿no? Entonces ese podría ser un ejemplo de reporte interno. En la investigación preliminar, como lo comentamos, se debe de realizar actuaciones durante la investigación. Se recolecta información, una información principal que debemos siempre solicitar es el escalafón o el informe escalafonario del servidor, ¿no? Que contenga cuál es el cargo, cuáles son las funciones, de qué área depende, desde qué fecha está en esta área, si ha tenido algún desplazamiento, en fin, son datos necesarios para valorar todos los hechos que se han comunicado, ¿no?
y también la información que se solicitará dependerá mucho de la comunicación que nos han realizado. Por ejemplo, yo recuerdo que en una oportunidad nos comunicaron que 2 servidores se habían agredido, ¿no?, en el estacionamiento de la entidad. Y en ese ambiente, pues, existían videocámaras, ¿no? Entonces, para ese caso puntual, lo que hicimos nosotros fue solicitar las capturas de las imágenes de las cámaras de seguridad. También tomamos declaración testimonial porque el día de estos hechos habían 2 servidores que habían presenciado estos hechos, ¿no? Entonces, mucho dependerá del tipo de falta que comuniquen para determinar qué actuaciones se pueden solicitar durante la investigación preliminar. El informe de precalificación, como lo comentamos, es elaborado por el secretario técnico. Aquí se elabora, se analiza la secuencia de hechos. También se analiza si corresponde rechazar liminarmente o recomendar un inicio de procedimiento administrativo disciplinario. Para ello, en caso se recomiende un inicio de procedimiento administrativo disciplinario, no olvidemos que este debe ser remitido a la autoridad competente que ha sido determinada justamente en el informe de precalificación. Se debe realizar un análisis de la subsunción de los hechos, de la presunta falta. Se debe también señalar cuál es la posible sanción y remitir este informe de precalificación a la autoridad competente, ¿no? ¿Quién podría tener en consideración esta recomendación? O también podría apartarse de la recomendación que se realiza. ¿Cuál es la estructura del informe de precalificación? Esta se encuentra en la Directiva 2/2015. Aquí tenemos un pequeño cuadro respecto a ello, ¿no? La identificación del servidor, señalando el puesto que ocupa o que ocupaba al momento que cometió la falta, la descripción de los hechos relacionados con la presunta falta, la norma jurídica presuntamente vulnerada, la descripción de los hechos identificados producto de la investigación realizada, y en caso se recomiende un archivo, pues las razones por las cuales se dispone este archivo, ¿no? Si fuera ese el resultado. Pero si se recomienda un inicio de procedimiento administrativo disciplinario, pues se tiene que señalar las razones por las cuales se recomienda este inicio. También se debe señalar cuál es la posible falta, identificar al órgano instructor, como ya lo hemos comentado, y de ser el caso proponer una medida cautelar, ¿no? Y finalmente recomendar el inicio de procedimiento administrativo disciplinario. También hemos conversado sobre las fases del procedimiento, ¿no? Porque hasta hace un momento hemos conversado sobre las actividades preparatorias que está a cargo del secretario técnico. Una vez concluidas las actividades preparatorias, pues ya nos encontramos en la fase instructiva y en la fase sancionadora que están a cargo de las autoridades competentes. Conversábamos también hace un momento sobre el acto de inicio de procedimiento administrativo disciplinario.
¿Cuándo podríamos decir que se ha iniciado un procedimiento administrativo disciplinario? Tenemos dos opciones. A ver, vamos a leer sus respuestas. Podríamos decir que el acto de inicio de procedimiento administrativo disciplinario se da con la emisión de este acto, de esta resolución que inicia el procedimiento administrativo disciplinario, o la otra opción sería cuando se notifica este acto de inicio de procedimiento administrativo disciplinario. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? ¿La opción 1 o la opción 2? Espero sus respuestas en el chat, por favor. ¿Cuándo se inicia un procedimiento administrativo disciplinario? Se inicia con la emisión de este acto donde se señala que se inicia procedimiento a Juan Pérez, o cuando este acto es notificado. Opción 1, opción 2. ¿Qué opinan, señores? Vamos a ir leyendo sus respuestas. Aquí nos dicen la opción 2, con la notificación de la resolución. Cuando es notificado, opción 2, con la notificación. Solamente una persona nos ha dicho opción 1. Y en realidad, la respuesta correcta es opción 2. Con la notificación de este acto que inicia el procedimiento administrativo disciplinario. Allí recién nos estaríamos refiriendo a que se ha iniciado un procedimiento administrativo disciplinario. ¿Por qué? Porque el servidor tomó conocimiento que se le ha iniciado un procedimiento administrativo disciplinario. No que se emitió la resolución, no que la resolución se encuentra adjunta en el informe, en el expediente, no, sino que él tomó conocimiento de ello. Por eso es importante este acto de inicio del procedimiento administrativo disciplinario. ¿Cuáles son los elementos que debe contener este acto de inicio, que puede ser una resolución, una carta, un memorando? Pues se encuentran establecidos en el artículo 107 del reglamento de la Ley del Servicio Civil. Este acto de inicio debe contener todos estos elementos: la identificación del servidor, la imputación de la falta, la norma jurídica presuntamente vulnerada, la medida cautelar en caso corresponda, la sanción que correspondería a la falta imputada, el plazo para presentar el descargo, los derechos y las obligaciones del servidor en el trámite del procedimiento, los antecedentes y documentos que dieron lugar al inicio del procedimiento, y quién es la autoridad competente para recibir los descargos y el plazo que tiene para presentarlos. Estos son los elementos que debe contener este acto de inicio de procedimiento administrativo disciplinario. Como ya lo comentamos, se inicia este procedimiento con la notificación de este acto. Una vez que el servidor es notificado, ya es parte del PAR, ¿no? Y por lo tanto tiene acceso al expediente administrativo. El órgano instructor está obligado a admitir las pruebas propuestas por el imputado. Prevalece el impulso de oficio de la autoridad instructora competente. Y no olvidemos que una vez concluida esta fase, el órgano instructor emite un informe de instrucción y se lo envía al órgano sancionador.
el órgano sancionador, una vez que recibe este informe de instrucción, como lo habíamos comentado, lo notifica este acto al servidor, quien puede solicitar en esta fase su informe oral, que es una audiencia donde el servidor y su abogado pueden exponer sus alegatos ante el órgano sancionador. La fecha, la hora y el tiempo de duración de esta audiencia lo establece el órgano sancionador y el servidor tiene el plazo de 3 días para solicitarlo, ¿no? Para solicitar esta audiencia ante el órgano sancionador. Es importante señalar que para determinar una sanción, el órgano sancionador, ¿no?, tiene que considerar los criterios de graduación de sanción que se encuentran establecidas en el artículo 87 de la Ley 30057. En este artículo se han establecido distintos criterios que se deben de valorar, como por ejemplo, si en la comisión de la falta han participado uno o más servidores, si el servidor ha cometido otro tipo de faltas, si ha obtenido un beneficio, en fin, toda una relación de criterios que se debe de considerar al momento de imponer una sanción administrativa. Ya estamos al término del procedimiento administrativo disciplinario y cómo puede concluir. Tiene una modalidad típica y una modalidad atípica. La modalidad ordinaria de terminación del procedimiento administrativo disciplinario es con la emisión de una resolución con pronunciamiento de fondo que puede concluir con la imposición de una sanción administrativa que puede ser amonestación escrita, suspensión, destitución, o puede concluir con el archivo de un procedimiento el archivo del pacto. ¿Cuál es una modalidad atípica? Una resolución que declare el fin por causas sobrevenidas, como la figura de la prescripción. ¿Cuál es el plazo de prescripción? Tenemos dos plazos, señores. Un plazo de prescripción para iniciar el procedimiento administrativo disciplinario. Y en este primer plazo tenemos dos supuestos. Un primer supuesto es el plazo de 1 año después de conocida la falta por la Oficina de Recursos Humanos. Y el otro supuesto es de 3 años de cometida la falta sin que la Oficina de Recursos Humanos haya tomado conocimiento. Primer plazo. Segundo plazo es el plazo para concluir el procedimiento administrativo disciplinario, que es el plazo de 1 año desde que se inicie el procedimiento administrativo disciplinario. Es decir, que si hoy, 22 de septiembre del año 2023, se inicia un procedimiento administrativo disciplinario, la entidad tiene como plazo máximo para concluir este procedimiento administrativo disciplinario hasta el 22 de septiembre del próximo año. Es un plazo máximo, ojo, ¿ah? No significa que necesariamente vamos a concluir en 1 año, ¿no? Es un plazo máximo. Esta figura de la prescripción
que por cierto es la extinción de la responsabilidad, que tiene una institución de carácter material y se encuentra anclada al principio de legalidad, ha sido también materia de una resolución de sala plena, que es la 1/2016. Esta resolución de sala plena desarrolla la figura de la prescripción en el marco de la ley 30057, y hemos extraído estos gráficos que justamente se encuentran en esta resolución de sala plena que conversábamos, ¿no? Tenemos dos plazos de prescripción. El primero es para iniciar el procedimiento administrativo disciplinario, y tenemos en este primer plazo dos supuestos. El primer supuesto es que prescribe a los 3 años calendario luego de cometida la falta. Y el otro plazo es de 1 año desde que la Oficina de Recursos Humanos toma conocimiento de esta falta. Este es el primer plazo. Siguiente plazo es de 1 año desde que se inicia el procedimiento administrativo disciplinario hasta la emisión de la resolución que concluye el pacto. ¿Cómo puede concluir? Con la emisión de una sanción o con la disposición de un archivo del pacto. Esas son las formas como puede concluir el procedimiento administrativo disciplinario. También se ha regulado el plazo de prescripción para los ex servidores, que ya hemos señalado cuáles son las características, que son 2, no olvidemos, que no tengan vínculo con la entidad y solamente son ex servidores aquellos que han cometido una de las faltas que se encuentran reguladas en el artículo 262 del TUI. El plazo para los ex servidores es de 2 años desde que la Oficina de Recursos Humanos tomó conocimiento de la falta. Ahora bien, una vez impuesta la sanción administrativa, el servidor puede interponer uno de estos recursos: el recurso de reconsideración o el recurso de apelación. El plazo para interponer los recursos impugnatorios es el plazo de 15 días hábiles después de su notificación, ¿no? Y no olvidemos cuáles son las características del recurso de reconsideración, que se sustenta en la presentación de una nueva prueba. Se interpondrá ante el órgano sancionador, quien se encargará de resolver, a diferencia del recurso de apelación. En el caso del recurso de apelación, quien asume la competencia para resolver los recursos de apelación ante la imposición de una sanción de destitución, de suspensión sin goce de remuneraciones y de inhabilitación, es el Tribunal del Servicio Civil. Pero, ojo, ante la imposición de una sanción de amonestación escrita y que esta es apelada, quien resuelve el recurso de apelación es el jefe de la Oficina de Recursos Humanos, no el Tribunal del Servicio Civil. No tiene competencia para resolver los recursos de apelación ante la imposición de amonestación escrita. No olvidemos que el recurso de reconsideración se encuentra regulado en el artículo 219 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? Y que tiene como principal característica el sustento de una nueva prueba.
En el caso de la apelación, como ya lo comentamos, para el caso de la amonestación escrita, quien asume la competencia para resolver los recursos de apelación es el jefe de la Oficina de Recursos Humanos, mientras que el tribunal asume la competencia para el caso de resolver las apelaciones ante las sanciones de suspensión, sin goce de remuneraciones, de destitución o de inhabilitación. Para ambos casos, el plazo es de 15 días hábiles después de haber sido notificado con la resolución que impone la sanción administrativa. ¿Cuáles son los requisitos para remitir el recurso de apelación ante el Tribunal del Servicio Civil? Que debe de cumplir con los requisitos de admisibilidad, los antecedentes que sustentaron la emisión del acto impugnado, el informe escalafonario del servidor, y ojo que los recursos de apelación que se remiten al Tribunal del Servicio Civil se remiten a través de su casilla electrónica, ¿no? Ya que ahora las entidades tienen la obligación de contar con una casilla electrónica. Todo es a través del sistema de la casilla electrónica que se remiten los expedientes de los recursos de apelación y también las comunicaciones que se puedan realizar en relación a dicho recurso se canalizan a través del sistema de la casilla electrónica. Los requisitos de admisibilidad lo encontramos en el artículo 18 del reglamento del Tribunal del Servicio Civil. Aparte de estos requisitos de admisibilidad que debe de cumplir los recursos de apelación, también es importante señalar que en atención a esta obligatoriedad del uso del sistema de la casilla electrónica se obliga tanto a las entidades públicas como al servidor que llenen un formato A donde se señale cuál es su correo electrónico, cuál es su número de celular, que también es un requisito de admisibilidad para poder remitir el recurso de apelación. Listo. Esto sería todo por el curso. Quisiera saber si tienen alguna duda, alguna pregunta. Quisiera que por favor me indique si les vamos a dar el uso del micrófono, por favor. Sí, para que doctora, puedan... sí, hay preguntas en el chat. ¿Las ha respondido? Las respondemos desde el inicio, doctora. Ahora las vamos a responder, por favor. Ya, doctora, está bien. A ver, le voy a ayudar entonces con la lectura de las preguntas. Y también los que deseen opinar también se les va a dar pues no la oportunidad de que se puedan expresarse, levanten su manito y al finalizar las preguntas del chat se les va a estar activando el audio. Bien, a ver, la primera duda es de Francesca. Dice, la mayoría de los casos que hay en el PAD son de ex servidores y de acuerdo a la gravedad se les sanciona con suspensión, pero ellos ya no trabajan. ¿Igual se les sanciona con la suspensión? Esa sanción se inscribe en el Registro Nacional de Sanciones. O sea, a todos los ex servidores se les tiene que sancionar con la destitución y la suspensión, ¿dónde queda? Ok. Francesca, en atención a tu pregunta, si bien es cierto, en algunos casos se inician procedimientos administrativos disciplinarios a servidores que ya no tienen un vínculo con la entidad, pero que se inicia el procedimiento administrativo disciplinario después de que cesan los servidores, pues se puede iniciar con las sanciones que hemos mencionado, ¿no? Cada una de estas sanciones tiene una característica, no necesariamente porque ya no tengan el vínculo, les vas a imponer la sanción de destitución. No, eso dependerá en realidad de la gravedad de la falta que haya cometido para poder graduar la sanción,
No olvidemos que para referirnos a un ex servidor, tiene que cumplir con las características que hemos mencionado. No solo que no tenga el vínculo, sino que haya cometido una de las faltas del 262 del todo de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Está bien, doctora. Luis Alarcó dice, doctora, buenas noches. Dos preguntas. En caso que los servidores hayan dejado de elaborar hace 5 años, ¿significa que ha prescrito cualquier PAT o PAS? Anteriormente observé que sancionaban pecuniariamente a los servidores. Me parece que actualmente no es sanción, pero antes era considerado una sanción. Gracias por su atención. Sí, en efecto. Lo que debemos de verificar, estimado, es cuánto tiempo ha transcurrido desde que se cometió la falta. Porque si tú haces mención que son servidores que ya no están desde hace 5 años, es muy probable que la falta se haya cometido pues hace más de 5 años, ¿no? Y por lo tanto, digo yo, eso se tiene que verificar evidentemente caso por caso. Se tendría que verificar si ha transcurrido más de 3 años desde cometida la falta, ¿no? Eso es en primer lugar. En segundo lugar, respecto a la sanción de multa que anteriormente a la vigencia del régimen disciplinario sí efectivamente se encontraba vigente, pues ya no se encuentra vigente desde el 14 de septiembre del año 2014, ¿no? Solamente tenemos las sanciones que ya hemos desarrollado. Muchas gracias. Bien, doctora. Evelyn Lira dice, en el caso que me aperturen un PAT por faltas que cometí en otra área, ¿quién sería el órgano instructor? ¿El jefe inmediato actual o el que fue cuando se cometió la falta? Y la segunda pregunta, disculpe, doctora, continúe, disculpe. Interesante pregunta. En realidad, cuando se inicia un procedimiento administrativo disciplinario, por eso les comentaba lo importante del informe escalafonario, porque nosotros vamos a investigar y procesar, no sea el caso, recomendemos un inicio de procedimiento administrativo disciplinario, en el cargo que ocupa o ocupó este servidor cuando cometió la falta. Y por lo tanto, quien asumiría la competencia sería el órgano sancionador del área donde la servidora cometió la falta. No donde está actualmente, sino donde cometió la falta. Gracias. Ya. La segunda pregunta es, ¿el secretario técnico es responsable si es que prescribe un PAT en el órgano instructor? En realidad, el secretario técnico se encarga de apoyar a las autoridades instructoras y sancionadoras. No somos, o no es, mejor dicho, el secretario técnico una autoridad. Por lo tanto, ¿no? Cuando ya el expediente se encuentre a cargo de un órgano instructor o un órgano sancionador, evidentemente la responsabilidad la asumen las autoridades que tienen a cargo el expediente, no el secretario técnico. Listo. Ya, doctora. A ver, Francesca, me parece que es un comentario, me dice, esa remisión del informe de precalificación, por ejemplo, a la gerencia municipal de una municipalidad, ¿va directo a él o también se debe derivar dicho informe a recursos humanos? ¿El órgano instructor notifica de frente el informe de precalificación del PAT o le debe notificar ya con resolución? No olvidemos que el informe de precalificación es una recomendación que realiza el secretario técnico al órgano instructor competente. Preguntamos en la sesión, ¿cuándo se materializa este acto de inicio? Se materializa con esta notificación de este acto que inicia el pago. Entonces, lo que se debe notificar evidentemente es este acto, esta resolución, este memorándum, esta carta que inicia el procedimiento administrativo disciplinario y acompaña los antecedentes que generaron este expediente. Pero lo primordial es este acto de inicio. Listo.
Gracias, doctora. A ver, Ronnie Mendoza dice, pero ¿por qué la admisibilidad lo firma el jefe inmediato superior si él puede estar parcializado? Me parece que es un comentario. Ok. Tania Lisbeth dice, doctora, ¿qué pasa si Contraloría realiza un informe de control posterior y encuentra irregularidades y recomienda acciones y con un memorándum el alcalde de la entidad lo deriva a Secretaría Técnica? Bueno, si es un informe de auditoría, ¿no? Y eso es trasladado a la Secretaría Técnica, no hay ningún inconveniente, evidentemente siempre y cuando trasladen el informe de auditoría, los apéndices, ¿no? Que finalmente tienen que ser valorados, porque no olvidemos que en el caso de los informes de control, ¿no? El plazo de prescripción se inicia a computar no desde la toma de conocimientos de la Oficina de Recursos Humanos, sino desde que el titular de la entidad toma conocimiento. Eso es importante en los informes de control. Esa es una precisión que se hizo en la Directiva 2/2015. Manuel Eduardo pregunta, ante un memorándum donde el jefe inmediato llama la atención, ¿debe correr traslado a fin de que el servidor ejerza el derecho de defensa? Bueno, en realidad, como habíamos conversado, la amonestación escrita, ¿no? Que es lo que entiendo de tu pregunta, requiere de un procedimiento administrativo disciplinario, es decir, requiere que el secretario técnico haya emitido un informe de precalificación, se haya determinado la autoridad instructora, sancionadora, en caso sea una amonestación escrita, ¿no? Entonces, no es correcto que a través de un memorándum se inicie un procedimiento administrativo disciplinario sin que previamente haya existido este informe de precalificación que estamos comentando. A ver, Nadia Magnolia pregunta, doctora, buenas noches. Quisiera consultar si se tiene un reglamento que indica que las tardanzas tienen una tolerancia de 50. Luego hace el informe de precalificación, pero para ello sale una nueva directiva donde la tolerancia por tardanza es 60. ¿Podría utilizarse la retroactividad? Siempre y cuando sea favorable al servidor, sí. Esa sería la condición. Ya. A ver, Claudia Sofía dice, una consulta. En el acto del inicio del PAT, ¿es necesario incluir las declaraciones de los trabajadores que han estado bajo hostigamiento laboral? Si estas declaraciones han sido desarrolladas, han sido valoradas en el acto de inicio, consideraría que sí es importante que el servidor tenga conocimiento de lo que se ha señalado, porque de lo contrario también te podría alegar la vulneración del debido procedimiento. Entonces sí es importante tener cuidado con la información que le vamos a hacer llegar al servidor. Bien, Aldo Ortega dice, ¿se puede cambiar la recomendación de sanción en la precalificación en la resolución del órgano competente de inicio del proceso disciplinario? Me parece que es un comentario, doctora. Bien, a ver, Belki Linares dice, ¿cómo se diferencia una investigación administrativa con una investigación penal? El tribunal servir siempre anula las sanciones porque los de las comisiones confunden lo administrativo con lo penal, es decir, sancionan con hechos penales. Bueno, en realidad, recordemos la finalidad de la responsabilidad disciplinaria, la responsabilidad penal, la responsabilidad civil, ¿no? Es importante que nosotros también reconozcamos qué es lo que se quiere lograr al identificar este tipo de responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, con la responsabilidad penal lo que vamos a finalmente
a determinar es si este servidor o no cometió pues un delito. Producto de ello pues tendrá una pena privativa de libertad, a diferencia de la responsabilidad disciplinaria, que lo que vamos a determinar es si finalmente este servidor es responsable administrativamente porque cometió una falta administrativa o no. Entonces, cada una de estos tipos de responsabilidades son distintas, tienen una naturaleza, un objetivo distinto. La pregunta de Luis Tapara que dice, ¿el informe de precalificación y el informe final de instrucción son vinculantes o las autoridades pueden apartarse de las mismas siempre y cuando motiven y sustenten adecuadamente? Por supuesto, estás en lo correcto, ¿no? El informe de precalificación es una recomendación, no es vinculante. El órgano instructor puede apartarse, cambiar la forma, ¿no? Pero si ya cambia de repente el tipo de sanción, ojo, ¿no? De repente nosotros hemos recomendado una suspensión y el órgano instructor considera que no es una sanción, sino es una destitución. Entonces, solamente en los casos donde la recomendación de la sanción varíe, ¿no? Ya nos tendríamos que regir por las reglas de competencia que se encuentran reguladas en el TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Gracias, doctora. Ahora le voy a activar el audio a Davis para que pueda participar. Sí, claro. Muchas gracias. Doctora, una consulta. Por ejemplo, en una entidad pública, específicamente, por ejemplo, en un hospital provincial, existe dentro de documentos de gestión, por ejemplo, dirección, más abajo administración, más abajo el área de recursos humanos, en donde está el secretario técnico, el área de recursos humanos. Mi pregunta es, ¿el secretario técnico que pertenece al área o a la unidad de recursos humanos puede investigar, por ejemplo, al administrador, que jerárquicamente está por encima de su mismo jefe inmediato, inclusive el jefe de recursos humanos, y puede investigar también, por ejemplo, al jefe de la unidad de seguridad legal o el asesor que está dentro de la dirección? O sea, esa es mi pregunta. ¿El secretario técnico puede investigar a las autoridades que están por encima, inclusive de su mismo jefe inmediato, el jefe de recursos humanos? ¿Tiene la facultad para investigarlo? Esa era mi consulta, doctora. Sí, claro que sí, Davis. Muy buenas noches. Por supuesto que sí. Sí puede investigar. Recuerda que esta figura del secretario técnico, o la figura del secretario técnico, mejor dicho, justamente fue creada en la ley 30057 y ya en la directiva 2-2015 se ha señalado que quien tiene a cargo esta función de de realizar la investigación preliminar respecto a alguna denuncia en relación a algún servidor, ¿no? O ex servidor, la puede hacer perfectamente el secretario técnico. Doctora, y última preguntita, por favor, se me permite. Usted nos explicó que si bien es cierto, por ejemplo, un servidor cuando ya se le sanciona, por ejemplo, con suspensión, se le tiene que registrar, la entidad lo registra, ¿no? En el registro nacional, creo, de sancionados, creo. Mi pregunta era, Sí. ¿cuál es el procedimiento para que la entidad lo registre? ¿Y quién lo realiza? ¿El jefe de recursos humanos? ¿El jefe de la entidad? ¿Cuál es el procedimiento? Interesante pregunta, Davis. Hay una directiva, ya, que ahorita les voy a alcanzar el número de la directiva, donde se señala, es la directiva que regula el funcionamiento del registro de sanciones. En esta directiva se establece que quien tiene la responsabilidad de inscribir las sanciones es el jefe de recursos humanos, porque al jefe de recursos humanos le otorgan un usuario, le otorgan una contraseña, ¿no? Para que él pueda inscribir estas sanciones, estimado. Muchas gracias, doctora. A ti, Davis. Gracias, doctora. Le voy a activar el audio a Francesca Arroyo.
Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, sí se te escucha, Francesca. Gracias, doctora, buenas noches. Mi consulta, doctora, insisto, tal vez para que me pueda aclarar el tema en caso de los ex servidores. Por ejemplo, la mayoría de los casos del PAD en este momento se está ventilando en las oficinas del PAD casos de ex funcionarios de la anterior gestión. Estamos en nuevas gestiones, por decir un municipio. En estos casos, todos los ex servidores, gerentes, jefes, etcétera, han incurrido en faltas administrativas que conlleva a la sanción de suspensión del análisis del caso. Pero lo que usted nos ha indicado es que se tiene que valorar esto de acuerdo al artículo 262 del LPAG, del TUO del LPAG, donde tiene 5 incisos, tiene que cumplir esos requisitos, pero en el caso de los PAD, de los requisitos que he leído en este artículo, ningún caso de estos llega al PAD. Por decir un ejemplo, yo ahorita estoy revisando una falta incurrida por 3 personas. Un gerente de infraestructura, un director de supervisión y un jefe de logística. Estos 3 son de diferentes áreas, tienen diferentes jefes inmediatos, su nivel de jerarquía son totalmente distintos. ¿Quién sería el órgano instructor en el caso de estos 3 que concurren en una falta administrativa? Eso 1 y 2. La falta que han cometido no está dentro de este artículo 262 del LPAG, sino es otra falta por un retraso de un proceso de licitación que ha perjudicado en la ejecución del proyecto. Ha habido un perjuicio social y esto no está contemplado en este artículo 262. Por ende, yo lo he estado calificando por la suspensión. Pero usted me dice de que siempre los ex funcionarios o ex servidores tienen que cumplir estos requisitos del 262. Yo quisiera que me aclare eso, por favor. Claro que sí, Francesca, con mucho gusto. Solamente si me permites hacer un paréntesis, Davis, me pediste una información, la he compartido en el chat por si acaso, es la resolución de presidencia ejecutiva 264-2017, ¿no? Para todos. Es una directiva que regula el funcionamiento del registro de sanciones contra servidores civiles. Listo. Ahora sí, Francesca, retornando a tu pregunta. No olvidemos que lo que yo he señalado, que es para considerar a un ex servidor, es que debe cumplir con las características que tú muy bien has señalado. Por lo tanto, si no cumple con esas 2 características, no podemos considerarlo como un ex servidor, sino como un servidor. Y por lo tanto, lo que tú debes de verificar, ¿no? De acuerdo al análisis que tú has realizado, es en primer lugar cuál es el cargo que tiene y en función a tus instrumentos de gestión, si tú consideras que amerita recomendar un inicio de procedimiento administrativo disciplinario, en atención a tus instrumentos de gestión, pues determinas a la autoridad competente, ¿no? ¿Quién es el jefe inmediato de este servidor que habría cometido la falta? Ahora bien, si tú ya tienes identificada cuál es la falta que ha cometido, pues evidentemente ya tienes que subsumir esta falta en atención al principio de tipicidad, ¿no? En alguna de las que se encuentran en el artículo 85, o de repente, si no existe, no se encuentra tipificada la falta que tú consideras, pues también te puedes remitir a la ley del Código de Ética, ¿no? Que sería tu otra opción. Listo, Francesca. Continuemos, por favor. Bien, le activaré el audio a Aldo Ortega. Buenas noches, doctora. Sí, se te buenas noches, escucha, doctora. Aldo. ¿Me escucha? Adelante. Sí, sí lo Doctora, escuchamos. Buenas noches. sí, 2 preguntitas cortas, rapiditas. Doctora, en el informe de precalificación se recomienda la amonestación escrita.
Y para de ahí se tiene que emitir la resolución del órgano competente, ¿no? En la resolución se puede variar la amonestación escrita por la amonestación verbal. Y la otra pregunta es, una vez terminado el informe del órgano competente, en el que se recomienda la amonestación escrita y se pide para el informe oral, después del informe oral, con el descargo del servidor en la resolución, ¿se puede variar también la amonestación escrita por la amonestación verbal? No, estimado. Hay informes técnicos de la Gerencia de Políticas de Servir donde se hace referencia a que una amonestación verbal, justamente por las características que tiene de ser reservada y de ser personal, no debería de constar en ningún documento. En todo caso, lo que correspondería en atención a estos informes técnicos, como se ha señalado, es recomendar el archivo, pero no podrías imponer una sanción de amonestación verbal. Ok, doctora, muchas gracias. Nada, estimado. Listo. Hay una pregunta más en el chat de Claudia Sofía que dice, cuando queremos medir la sanción en relación a los hechos, ¿cómo podemos medirlo sin incurrir en abuso de autoridad? Listo, Claudia. En atención a tu pregunta, es importante considerar los criterios que se han desarrollado en el artículo 87 de la Ley 30057 y en concordancia a este artículo también es importante considerar la resolución de sala plena 1-2021 en relación al análisis que se realizan sobre los criterios de graduación, porque en el artículo 87 lo que se hace es justamente un listado de todos estos criterios, pero no se han desarrollado. Sin embargo, en la resolución de sala plena 1-2021 sí se ha desarrollado cada uno de ellos, qué es lo que debe obtenerse, a qué nos referimos, por ejemplo, con los intereses jurídicamente protegidos y a los bienes protegidos. Entonces sí es importante tener en cuenta esta resolución para graduar una sanción, como tú muy bien preguntas, y no incurrir pues en un abuso de autoridad. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. A ver, una pregunta más de Bianca que dice, ¿considera que sea posible la vulneración de principios constitucionales en los PAD? De ser afirmativo, ¿podría comentarnos algún caso? De repente podríamos activarle el micrófono a Bianca, porque no entiendo muy bien la pregunta, ¿no? O en qué contexto de repente te refieres, estimada Bianca. Los principios constitucionales no podríamos vulnerarlos siempre y cuando cumplamos nosotros con el respeto de los principios del debido procedimiento, ¿no? Los principios de legalidad, los principios de tipicidad, ¿no? Un principio tan importante es el principio del debido procedimiento, que incluye, por ejemplo, ese derecho inherente como es el derecho de defensa. Entonces sí es importante respetar cada uno de estos principios para no vulnerar estos derechos como tú lo preguntas. A ver, Bianca, te estoy activando el audio, si puedes oralizarlo. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, doctora, buenas noches. Sí, mi consulta básicamente era eso, ¿no? Si en su conocimiento, en su experiencia, usted ha podido en todo caso ser partícipe o percibir alguna vulneración de algunos principios que se habían llevado, en todo caso, en algún procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Porque puede a veces, yo considero que sí es posible particularmente justo el principio que usted comentó, el del debido proceso. Entonces, en ese caso, si se desarrolla una vulneración del principio de ser posible, ¿qué más se podría realizar o qué otra acción correspondería entonces ejecutar, no? Claro, estimada Bianca,
Justamente para no incurrir en la vulneración de estos principios, es perfectamente recomendable tener en cuenta esos principios que han sido desarrollados en la parte general del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General, como en la parte especial, ¿no? Que se encuentran en el artículo 248 del TUO también, justamente los principios que conversábamos, ¿no? Del debido procedimiento, este principio del derecho de defensa que es tan importante que no debemos de vulnerarlo, porque evidentemente si esto ocurre, ¿no? Y se impone una sanción pese a esta situación, evidentemente pues el tribunal te puede declarar la nulidad de la resolución de sanción, del acto de inicio, porque se habrían vulnerado estos principios. Entonces sí es importante tenerlos en consideración a efectos de que los servidores no te puedan alegar la vulneración de dichos principios. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta más? Sí, doctora. Tania Lisbeth nos comenta que quiere hacer una pregunta. Le voy a activar el audio. Doctora, buenas noches. Hola. Sí, muy buenas noches, Tania, te Ya. escuchamos. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches. Le había hecho la consulta de Contraloría cuando hace un informe de control y encuentra irregularidades. ¿Podría decirse entonces que al tomar acción el titular y pasarle con un memorando a Secretaría Técnica, ya da inicio para el procedimiento administrativo disciplinario, teniendo en cuenta también de que usted había mencionado el plazo de 1 año? ¿Qué pasa si en el plan de acción que en respuesta inmediata se le da a Contraloría, de acá, bueno, coloca, ¿no?, que el plazo de respuesta por parte de la Secretaría Técnica tiene que ser en 90 días, porque ahí te dice el tiempo determinado en el que se va a tener, digamos, una respuesta de lo que se ha realizado, ¿no? Colocan 90 días. Ahí, o sea, ya no correría este plazo del año, sino ya es desde que le pasaron el memorándum a la Secretaría Técnica, inician ya los 90 días, que son el plazo último. A ver, vamos a un poco a explayarnos respecto a los informes de control. Cuando el titular de la entidad toma conocimiento de un informe de control y ya tienen el sello de recepción, ese es el plazo que se tiene, ojo, plazo máximo estamos hablando, Tania. Es el plazo máximo que se tiene desde que el titular de la entidad toma conocimiento para hacer, para contabilizar el plazo de 1 año de la toma de conocimiento para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario. Ese plazo de prescripción no lo cambia nada, ¿ya? Eso es un aspecto. Porque otro aspecto es el plazo que señala normalmente el responsable del seguimiento de las recomendaciones para implementar esa recomendación, que como tú muy bien lo señalas, en algunos casos señala pues el plazo de 3 meses, el mismo que se puede prorrogar hasta 6 meses, ¿no? Se puede prorrogar 3 meses más, perdón. Pero eso no va a diferir con tu plazo máximo que tienes, que es el plazo de 1 año para iniciar el procedimiento administrativo disciplinario. Gracias, doctora. A ti, Tania. Gracias, doctora. Gilmar también está levantando su mano. Le voy a activar el audio. Muchísimas gracias, doctora. Desde ya agradecerle por la excelente exposición y felicitarla por ser tan elocuente en su forma de podernos hacer entender su exposición. Por lo que he escuchado y veo también las preguntas en el chat, más se refiere a trabajadores contratados en la administración pública. Pero ¿qué pasa? Yo he tenido un caso, o tengo hasta la fecha, ¿no?, un caso con un servidor nombrado. Lamentablemente, pues, les da estabilidad laboral. Inclusive he sido acusado de hacer un hostigamiento laboral. Solamente el hecho de decirle, no, porque llegas tarde, cumple tu trabajo, y lamentablemente, pues, no hace eco. Bueno, la pregunta sería, ¿cómo dejo evidencia de una llamada de atención verbal
que hace rato usted explicaba, ¿no? Puede ser a puerta cerrada, sin que nadie escuche y todo lo demás. Entonces, ¿cómo dejo evidencia de una llamada de atención verbal? ¿Y cuáles son los siguientes pasos? ¿Y quién debe sancionar a este trabajador? No obstante de que hay una comisión de proceso disciplinario, que finalmente pues se lo han archivado los documentos cuando se ha requerido su participación. Y bueno, como es trabajador nombrado, simplemente no pasó nada. Gracias, y desde ya agradecerle su respuesta. Muchas gracias por tus comentarios y tu agradecimiento también que haces. En relación a la pregunta, es un poco difícil poder establecer un antecedente para el caso de la amonestación verbal, justamente por la naturaleza que tiene. Bueno, en todo caso, lo que yo podría sugerirte, ¿no? Ya que no hay forma de que puedas generar un documento donde se señale pues, que este servidor ha sido amonestado verbalmente, lo que yo te sugeriría en todo caso es que si este servidor sigue cometiendo la falta, que ya no lo canalicen con una amonestación verbal, sino de repente ya con una amonestación escrita, porque ahí sí la amonestación escrita te va a permitir activar todo el PAT, iniciar un procedimiento que se concluye, evidentemente, si hay elementos con una resolución que concluye sancionando a este servidor o servidora que incurra en esta falta, ¿no? Considero que es lo único que te va a permitir tener una documentación, porque la amonestación verbal no te lo va a permitir. Esa sería la sugerencia que tendría. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Tenemos dos últimas preguntas de Wendy Mondalgo, que dice: si el órgano instructor recomienda la sanción de suspensión, ¿el órgano sancionador puede cambiar la sanción a amonestación escrita? Estimada Wendy, una de las facultades que tiene el órgano sancionador, ¿no? Una vez, ojo, iniciado ya el procedimiento administrativo disciplinario, iniciamos el procedimiento, como tú muy bien lo dices, con una suspensión sin goce de remuneraciones, y cuando ya se encuentra en la fase sancionadora, el órgano sancionador puede apartarse de esta recomendación, incluso puede hasta archivar, ¿no? Lo importante es que respetemos las autoridades que se han delimitado al inicio. Y una de las facultades, como lo vuelvo a repetir, del órgano sancionador es que se aparte de esta recomendación que realiza el órgano instructor, ¿no? Y puede, como tú muy bien preguntas, cambiar a una sanción de amonestación escrita o incluso archivar el procedimiento administrativo disciplinario. Gracias, doctora. Y una última pregunta, bueno, la pregunta de Belki Linares, que dice: después que el procesado contestó el pliego de cargos, ¿le pueden sancionar por hechos que no estuvieron en el pliego de cargos? Pliego de cargos te referirás con el acto de inicio, ¿no? Seguramente. Normalmente, ¿no? Al momento de iniciar un procedimiento administrativo disciplinario, se tiene que señalar cuál es la falta, cuál es la norma presuntamente vulnerada, la descripción de los hechos y todas las características que ya hemos conversado que contiene el PAC. Pero no podrías sancionar por una falta que no le has atribuido al momento del inicio del procedimiento administrativo disciplinario, porque evidentemente lo que te va a alegar el servidor es la vulneración del debido procedimiento. Así que se tiene que iniciar el procedimiento con con la falta A, los hechos A, y sancionar también, en caso se acredite esto, con lo que has atribuido al momento de iniciar el procedimiento administrativo disciplinario. Gracias, doctora. Y la última pregunta de Ronnie Mendoza, que dice: para computar el año de prescripción desde la notificación del inicio del PAT, ¿es a la fecha de emisión de la resolución de sanción o de la notificación? Para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario,
recordemos que se materializa con la notificación. Notificamos y ahí podemos decir que ya se ha dado el acto de inicio y por ende se hace el nuevo cómputo, que es para concluir el PAC. Pero ojo, para concluir el PAC, la resolución de Sala Plena 1/2016, justamente esta que desarrolla la figura de la prescripción en el marco de la ley 30057, hace la precisión que para concluir el PAC no se requiere la notificación, sino la resolución que concluye el PAC. Pero ojo, no olvidemos que una vez que emitimos esta resolución que concluye el PAC, de acuerdo a las reglas del TUO de la ley, del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General, tenemos el plazo de 5 días hábiles para notificar este acto que concluye el procedimiento administrativo disciplinario. Muchísimas gracias, doctora. Me parece esta es ya la última pregunta. Bien, de parte del Centro de Capacitación y Formación CEPOCAP, le damos las gracias por acompañarnos el día de hoy en esta increíble ponencia que ha realizado. Yo sé que los participantes han estado muy a gusto con todos los conocimientos que han adquirido el día de hoy. Muchísimas gracias, doctora. Isabel, esperamos contar con su presencia en las futuras ponencias que vamos a estar organizando. Muy buenas noches, doctora. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. También a los participantes, muchísimas gracias por estar presentes pues, en la ponencia del día de hoy. Mediante el chat les estoy mandando el link de WhatsApp del curso. Los que deseen inscribirse aún pueden certificarse por el curso de 24 horas académicas. Belki, sí, al momento de inscribirse, las asesoras de ventas les dan un acceso a un aula virtual en el cual se suben las clases grabadas. En este caso, la clase grabada se va a subir el día de mañana y se va a estar habilitando el certificado digital 2 días después de dictada la clase, es decir, para el día lunes estará disponible el certificado para que lo puedan descargar desde su aula virtual. Les estoy enviando ahí el link de la asesora de ventas para que se puedan comunicar por ella mediante el WhatsApp y así le puedan pedir información sobre las inscripciones. Sí, también las diapositivas junto a las clases grabadas se suben el día de mañana.